Con el saludo, estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a ver el video de la práctica de las operaciones básicas de señales que vimos en el video anterior. ¿Listo? En este caso lo vamos a desarrollar en el software MATLAB. Inicialmente, que era esta señal la que teníamos, vamos a definir mi eje temporal. Entonces mi eje temporal bajo pues este eje cartesiano que tengo o que teníamos en el video anterior va desde menos 3 hasta 6. Entonces lo que vamos a hacer es definir ese eje temporal desde menos 3 hasta 6. Y voy a ponerla acá con una resolución de 0.01. Ya vemos la diferencia. ¿Qué pasa si hago menor esta resolución? ¿Vale? Lo segundo que vamos a realizar es identificar qué tipo de señal es. Aquí vemos que es una señal rectangular. Entonces vamos a definir mi señal rectangular. Vamos a poner acá un comentario. Señal rectangular, y vamos a utilizar una función que tiene MATLAB que es rectPulse, definida en el intervalo de tiempo que ya acabo de definir. Luego vamos a ponerle figure para que me grafique una figura, luego el float, y vamos a graficarlo el tiempo con respecto a la amplitud, que es mi eje temporal con respecto a mi eje de amplitud. Graficamos, obtuvimos la siguiente señal, que fue una señal rectangular de amplitud 1, centrada en el origen, es decir, en 0, y con un ancho de 1 unidad. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos a verificar si esa es la que necesitamos. Y como pueden darse cuenta, no es la que necesitamos. Primero, porque tiene que ser una amplitud de 2. Y aquí tenemos una amplitud de 1. Segundo, un ancho de 2 unidades. Aquí tenemos un ancho de 1 unidad. Y adicional, debe estar centrada en 2 y no centrada en 0. Entonces vamos a empezar con la amplitud. Entonces, acá le multiplicamos 2 por, graficamos y vemos que ya vamos a cambiar de 1 a 2 de amplitud. Como lo vemos acá, ya tenemos es 2. Ahora vamos a poner el ancho. Entonces, resulta que esta función, cuando yo pongo la coma, aparece la siguiente, que sería el ancho de nuestro rectPulse, que en este caso es 2. Entonces, le vamos a poner 2, graficamos y obtenemos lo siguiente, que es efectivamente nuestra señal con ancho de 2. ¿Listo? Si vemos acá, pues acá estaría en la mitad de 0 a menos 2, que sería menos 1, y acá entre 0 a 2, que sería 1, y de menos 1 a 1 hay 2 unidades. Ya tenemos nuestro ancho y nuestra amplitud. Ahora vamos a trasladarla hacia la derecha, ¿cierto? Porque eso es lo que está diciendo, que ya no tiene que empezar en 0, sino centrada en 2. Para trasladarla a la derecha, recordemos que lo que nosotros deberíamos ver es un signo negativo. Entonces, por eso es que acá le vamos a poner menos 2, porque queremos ahora que empiece es centrada en 2. Entonces, graficamos y obtenemos. Entonces, ya tenemos nuestra señal trasladada y centrada en 2. ¿Listo, muchachos? Entonces, empezó de 0 a 2, la mitad es 1, y de 2 a 4, la mitad es 3. Entonces, va de 1 a 3, que es efectivamente lo que necesitamos, de 1 a 3. ¿Listo? Ahora vamos a empezar con las operaciones en mi eje temporal, que primero era el desplazamiento, luego reflexión y luego escalamiento. Entonces, acá vamos a poner primer paso, que sería el desplazamiento de 3 unidades a la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Bueno, adicional yo puedo poner los nombres, el nombre acá, el nombre de amplitud y el nombre de tiempo con las siguientes funciones. Con esta puedo poner el título, que sería, por ejemplo, señal original, x de t, y mi nombre para marcarlo. Ustedes ponen el de ustedes. Y para el x label sería el tiempo, y y label sería la amplitud. ¿Listo? Esto como para marcar los ejes de mi señal. Ahora vamos a hacer lo del primer paso, que sería mi eje de amplitud. Perdón, de mi eje de temporal, ¿cierto? Porque primero vamos a hacer lo que está en paréntesis, que sería mi eje de temporal. Entonces primero vamos a hacer el desplazamiento. Entonces para ello mi eje temporal o mi vector tiempo, entonces lo voy a coger, pero voy a definirlo de otro nombre. Entonces este 2 va a ser igual a, y a este es el que le voy a hacer la operación, muchachos. Entonces recordemos que si está acá con signo negativo, lo que voy a hacer es
invertirlo, o sea, a mi lógica común, es decir, utilizar ahora un más. Entonces voy a poner acá más 3, porque son 3 unidades. Grafico, voy a copiar de una vez todo esto, gráfico, pero ahora con respecto al tiempo 2, que fue el que acabo de modificar. Entonces graficamos y vemos el resultado. Y aquí vemos que efectivamente se nos desplazó hacia la derecha, ¿cuánto? 3 unidades. Anteriormente empezaba en 1, ahora empieza en 4 y finalizaba en 3, ahora finaliza en 6. Que eso fue efectivamente lo que nos dio en el video anterior. Ahora vamos con el siguiente paso, que sería reflexión. Y para este paso de reflexión, entonces voy a copiar todo esto de una vez. Voy a cambiar acá porque es el segundo paso. Ya no es reflexión, ya no es desplazamiento, sino reflexión en el eje temporal, ¿cierto? Entonces, como estoy utilizando mi eje temporal como tal, entonces lo que voy a hacer es acá modificar mi eje temporal. ¿Cuál eje temporal? El que obtuve acá en el anterior paso. Entonces ya sería T2 y ahora se va a llamar T3 y a este T2 lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces le pongo el menos anterior, antes del T2. Y acá ya no sería con respecto a T2 sino a T3, que es el nuevo. ¿Listo? Ya no sería señal desplazada sino señal con reflexión. ¿Listo? Graficamos y vemos el resultado. Y acá tenemos el resultado, muchachos. Entonces, aquí anteriormente estaba de 4 a 6 y ahora está de menos 4 a 6. Comprobamos teóricamente y efectivamente tenía que terminar en menos 4 a 6, que es lo que vimos acá, menos 4 a 6. ¿Listo? Siguiente paso, que es el escalamiento de 3 unidades. Recordemos que si está multiplicando es porque vamos a dividir cada uno de nuestros valores de mi eje temporal. Entonces, copiamos esto. Acá voy a poner tercer paso, que sería el escalamiento en el eje temporal. Y aquí ya no sería T2, sino T3, que fue el inmediatamente anterior. Entonces T3. Y lo que voy a hacer es la división, ¿listo? En 3 unidades, que eso es lo que me dice mi ejercicio, en 3 unidades, ¿listo? Y acá ya no se llama T3, sino T4. Y acá ya sería con T4. ¿Vale? Acá ya no sería con reflexión, sino con escalamiento, que realmente lo que vamos a tener que es una compresión, chicos. ¿Listo? Entonces, dividimos. Para dividir, para multiplicar, lo mejor cuando utilizamos vectores es ponerle el punto antes para que sea punto a punto efectivamente la división o la multiplicación que estemos realizando. ¿Listo? Entonces, graficamos y vemos. Entonces, muchachos, acá efectivamente vemos que anteriormente estaba de 4 a 6, pero si dividimos 6 entre 3, pues me da 2 y menos 4, bueno, menos 2 porque es negativo, y menos 4 entre 3 me da menos 1.3, que acá es efectivamente lo que está, desde menos 2 y acá comienza en menos 1.3. ¿Listo, chicos? Entonces, acá ya tendría mi señal ya con mi último paso en mi eje temporal. Ahora vamos con los pasos de mi eje de amplitud. Entonces acá sería el cuarto paso, que sería la reflexión, pero en mi eje amplitud, ¿cierto? Y acá ya no sería con tiempo, sino con mi eje de amplitud. Y recordemos que mi eje de amplitud es este X, que es el que tiene la información del rectángulo. Entonces acá ponemos que X1 o X2, como quieran llamarlo, X2, va a ser igual a X, pero en este X va a ser reflejado. Entonces, por eso le pongo el menos antes. Y acá ya no graficamos con respecto a X, sino con respecto a este X2, que es el nuevo. Y acá le ponemos que es la señal con reflexión, pero ahora en mi eje de amplitud. ¿Listo? Corremos y revisamos. Y aquí efectivamente podemos ver que anteriormente era 2 positivo de amplitud y ahora es menos 2 de amplitud. ¿Listo, muchachos? Ahora vamos con el último paso, que sería el de la... bueno, acá rectificamos todo lo que ya hicimos. Y acá hicimos la reflexión, que sería esta menos 2. Y ahora vamos con la siguiente, que sería la amplificación, o el escalamiento, pero en este caso en amplitud. ¿Listo? Entonces acá sería nuestro quinto paso. Quinto paso, que sería la amplificación en eje de amplitud. Entonces aquí ya sería, utilizamos el inmediatamente anterior, que fue X2, y le multiplicamos en este caso, que es 2, ¿cierto? Y acá ya no se llamaría X2 sino X3,
y aquí sería X3. Y acá sería señal con amplificación. Corremos y revisamos. Y efectivamente, muchachos, entonces acá estaba anteriormente en -2 de amplitud y ahora pasó a ser -4, que eso es lo que veíamos en la práctica, en la teoría, perdón. Anteriormente estaba en -2 y ahora fue -4. ¿Listo, chicos? Entonces, en este caso ya terminaríamos todos los 5 pasos, que son 3 pasos de mi eje de temporal y 2 pasos de mi eje de amplitud. Lo pueden hacer así, poniendo un figure por cada uno de los pasos y viendo imagen por imagen o señal por señal, como lo estamos viendo en este caso, pero también lo pueden hacer en una sola imagen, en una sola figura. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace eso? Ustedes le ponen aquí, debajo del figure, le ponen un subplot y lo definen cuántos pasos. Son 5 pasos, ¿se acuerdan? 3 temporales, 2 de amplitud, más la señal original, entonces serían 6,1, es decir, 6 divisiones por 1, es decir, 6 hacia abajo, 1 hacia lo ancho y en la primera posición. Y esto mismo lo van a repetir en cada uno de los pasos que se hicieron, pero esta vez quitan el figure, porque ya no necesitan que se aparezca una figura diferente, sino solamente una figura que es la primera que va a aparecer acá. Y acá sería la posición 2, lo mismo se llevan este para acá, pero con la posición 3, y acá comentan. Lo mismo acá, comentan y ponen acá la posición 4, ahora aquí, comentan, posición 5, seguimos y posición 6, ¿listo? Y en este caso corremos toda esta información y miren cómo va a aparecer, ya no va a aparecer así figura por figura, sino va a aparecer una sola con toda la información. ¿Qué es lo que vemos acá, muchachos? Sino que en este MATLAB que es online, pues se ve pequeño, pero si ustedes tienen el de escritorio y que se descarga, pues lo van a ver más grande. Igual, si tienen el de online, pues le dan doble clic acá y ya aparece la señal un poco más grande. ¿Listo, muchachos? En este caso ya tendríamos todos los paso a pasos y la comprobación del ejercicio que hicimos en el video anterior, que fue el paso a paso teórico. Aquí ya lo haríamos de manera práctica. Ahora les quiero mostrar qué pasa si cambio esta resolución, muchachos. Entonces voy a comentar todo lo que viene, bueno, voy a comentarles este subplot y voy a graficar solamente hasta esta parte de acá. O sea, solamente la primera señal, que era la señal rectangular. ¿Listo? Entonces voy a quitarle acá esta resolución y voy a ponerles una resolución de solamente 1 y se van a dar cuenta qué es lo que pasa. Entonces grafico este pedacito nomás y lo que va a pasar es lo siguiente, que se distorsiona mi señal, ¿sí? Ya no es una señal rectangular completa, sino se distorsiona. ¿Y por qué? Porque tiene muy pocos valores para que MATLAB grafique. Entonces, en este caso, por eso le pongo un poco más de resolución para que tenga muchos más valores en el eje temporal, porque si se dan cuenta acá tiene nada más 10 valores, por eso cuando él grafica pues son muy pocos puntos y él los une, mientras que si le pongo 0.01 y lo grafico, ya no voy a tener 10 puntos, sino va a tener más puntos y acá ya hace que sea la señal rectangular que estoy efectivamente buscando. Por ejemplo, en este caso por 900, si pongo 0.01 pues van a ser menos y así. Entonces esa es la diferencia de la resolución, ¿vale, muchachos?